Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, donde la palabra del Señor dice: por lo cual, entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La expresión por lo cual, o por tanto, con la cual inicia el versículo 5, es una consecuencia lógica de lo que ya el autor dijo en los primeros 4 versículos. Es decir, en virtud de la impotencia de los sacrificios levíticos, Cristo vino al mundo para cumplir con la voluntad del Padre, para cumplir con el pacto de redención que se había celebrado entre las personas de la Trinidad. Pero Jesús no vino al mundo para continuar con el culto judaico o con las complicadas ceremonias levíticas, sino para hacer algo mucho mejor, para hacer algo superior. Cristo vino a poner fin a las leyes ceremoniales con el propósito de establecer un mejor pacto. La frase que usa aquí nuestro autor, entrando al mundo o entrando en el mundo, hace referencia a la encarnación de Cristo, a su natividad, a la encarnación del Logos. El nacimiento de Jesús significó la entrada del Dios eterno al mundo finito que él mismo había creado. La segunda persona de la Trinidad, que no estaba limitado por el tiempo ni el espacio, ahora en su cuerpo humano se limita a sí mismo y ocupa un espacio en un tiempo de la historia, como si él no fuera eterno ni omnipresente. Y esto es maravilloso y no lo alcanzamos a comprender, que la eternidad y la infinitud se hayan introducido en la persona de Cristo, en la finitud y la temporalidad de la historia humana. Al entrar Jesús en la historia humana, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y esta es una declaración de la segunda persona de la Trinidad, la cual nos remonta a la eternidad, cuando el Padre y el Hijo, entre los dos, se da el pacto de redención. El Salmo 2 contiene algunas declaraciones del Padre para con el Hijo, pero en el 40 es el Hijo quien habla y anuncia su total disposición para cumplir con su parte en el propósito de salvar a un pueblo para sí mismo. El que entra al mundo no es un ángel, como solía aparecerse el Señor en el Antiguo Testamento, sino que es Dios mismo en persona, pero en calidad de siervo humanado, limitándose a sí mismo. Y cuando vemos estas maravillas de maravillas, nuestros corazones debieran elevar una adoración pura y excelsa a tan divina majestad que diseña un plan donde Él mismo se humilla con el fin de salvarnos. Aquí vemos la asombrosa gracia y la sabiduría del Padre. Vemos el incomparable amor y la obediencia del Hijo. Aquí vemos el acuerdo federal que hubo entre el Padre y el Hijo en relación con la obra de redención y la salvación de la Iglesia. Ahora, en este pasaje se presenta un contraste entre los sacrificios involuntarios y ofrendas y el sacrificio voluntario que es resultado de la obediencia. Y es que mientras los animales en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran sacrificados sin que ellos, los animales, de manera voluntaria y gozosa se ofrecieran para tan noble propósito,
el mejor sacrificio que efectuó el Hijo de Dios fue hecho por una decisión propia en la cual Él se entrega a la muerte con el fin de dar vida a los que quieren salvar. Él tiene un oído atento y con obediencia perfecta acepta el cuerpo que Dios le ha preparado y da su vida entonces en rescate de muchos. Dios el Padre le preparó un cuerpo para el Hijo y el Hijo, quien tiene un oído dócil, a un oído obediente, no quiso escapar del sufrimiento que significaría la encarnación, sino que con total obediencia se dispuso a cumplir los propósitos divinos. Así que el Hijo dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El mayor gozo está en cumplir con la totalidad de la voluntad divina. El autor de la carta también insiste en llamar a los creyentes a deleitarse en perseverar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, Cristo, con su obediencia que le condujo a la muerte sacrificial, hizo que las leyes ceremoniales llegaran a su fin, para establecer con su obra redentora un nuevo tiempo, un tiempo glorioso, un tiempo lleno de enormes bendiciones para su pueblo, pues ya no iban a ser necesario más sacrificios, sino que con una sola ofrenda perfeccionó a los escogidos. Esto es lo que quiere decir la expresión: quita lo primero para establecer lo último. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.